Hola, en el video de hoy quiero compartir con ustedes cómo tejer este suéter de 2 colores. Es súper fácil, se los prometo, pero antes de que empecemos con el tutorial hay varias cosas que quiero discutir con ustedes. Bien, antes de empezar este tutorial o a tejer nuestro suéter o jersey, quiero discutir algo con ustedes. Si han tejido prendas o si han tejido ropa antes, tal vez se hayan topado con el término de holgura positiva o holgura negativa. En inglés este término es positive ease de holgura positiva o negative ease de holgura negativa. ¿Y qué significa esto? Bueno, usando de ejemplo, tengo el maniquí aquí atrás que está diseñado para alguien con un busto de 33 pulgadas, el cual es el tamaño de mi busto. Y si nos fijamos aquí, vemos que el suéter se ve bastante más ancho que el maniquí. Y esto es porque yo he diseñado este suéter a 48 pulgadas de busto. Y yo soy un 33. ¿Vemos? El suéter tiene unas 15 pulgadas de holgura positiva. ¿Qué quiere decir? Que pues mi suéter es 15 pulgadas más ancha que mi busto. Eso significa holgura positiva. Ahora bien, como este suéter fue diseñado con unas 15 pulgadas de holgura positiva, esto quiere decir que le puede servir a una persona de entre 33 pulgadas de busto como yo, hasta una persona de 48, bueno, vamos a decir de 46 pulgadas. Entonces tú tendrías solamente 2 pulgadas de holgura positiva. En la moda actual, ¿sabes? Moderna, usualmente 2 pulgadas de holgura positiva es bastante común. Y también a esto pues ya ustedes saben el término oversize, y oversize es de 10 o más pulgadas de holgura positiva. Ahora bien, lo opuesto es la holgura negativa. Así que si alguien de un busto de 48 pulgadas decide hacer este mismo tamaño, eso quiere decir que su busto es 4 pulgadas más grande que el busto la medida del suéter. O sea que cuando esta persona se ponga el suéter va a estirar para quedarle a la persona. Esto es un look que era bien común en los 50, por eso es que tú ves la ropa bastante pegada, porque estaba hecha para, por ejemplo, si yo tengo 33 pulgadas, pues yo usaría un busto de 30 pulgadas. Entonces me queda apretado en el busto. En este caso, solamente dependiendo de la medida de la persona, ¿verdad? De 48 pulgadas de busto, le quedaría de 4 pulgadas negativas en el busto, porque este suéter no tiene ningún aumento ni ninguna disminución, así que estas 44 pulgadas de busto son las mismas que va a tener en la cintura. Ok, hablando un poco de eso, ya que hemos discutido la holgura positiva y la holgura negativa, otra cosita es que para tejer este suéter o jersey van a necesitar sus medidas. Ya he indicado que la medida más importante para mí es la medida del busto, pero por favor midan su cintura y sus caderas, porque este suéter es bastante largo y aunque es bien fácil alterarlo para su gusto, o sea, le pueden hacer menos cadenetas y entonces el suéter es más corto y entonces su holgura positiva extendería hasta la cintura, no tienen que preocuparse por sus caderas, pero como yo les voy a estar enseñando este suéter bien largo, pues la medida de las caderas es importante porque queremos que esta holgura positiva también caiga bien en nuestras caderas. Yo por mi parte, mi busto es de 33 pulgadas, mi cintura es de 28 a 29 y mis caderas son 41.75, 42 pulgadas. Así que esas son mis medidas. No tengo un cuerpo estándar by any means, ¿ok? Así que eso ya se lo confieso. Otra cosita para medir
es que el largo, como les estoy enseñando en el video de aquí, el largo se mide desde la clavícula hasta donde ustedes quieren que terminen el suéter. Y esa medida inicial es la que va a determinar el largo de nuestra cadeneta de inicio para los paneles del frente. ¿Ok? Otras medidas que serían buenas para tomar es la medida de en inglés esa medida se conoce como armhole depth y es vamos a decir la profundidad de la sisa, porque es la profundidad que necesitamos a coser o tejer nuestra pieza para poder entonces sellar los laterales y tener algo que sea cómodo para mover nuestros brazos. En esta ocasión, como el jersey es bastante ancho, pues yo estoy dejando más que unas 6,5 pulgadas porque vamos a tener lo que en inglés le llamamos dropping shoulders, ¿sabe? Nuestro hombro no va a estar aquí donde el hombro usualmente termina, sino va a estar como por aquí, ¿ok? Y ahora que hemos discutido esas cositas iniciales de holgura positiva y holgura negativa, vamos a hablar un poquito sobre los materiales, así por encimita, que en la cajita de descripción encontrarán el enlace al patrón escrito y ahí entonces verán el listado con mucho más detalle, especialmente la cantidad de hilo necesaria para los diferentes tamaños. Para yo he utilizado 520 gramos de hilo. Bien. Ok, el hilo que estamos utilizando es hilo worsted. Creo que ustedes le llaman hilo pesado, pero básicamente es, por ejemplo, Red Heart Super Saver. Esa marca es peso 4 hilo worsted, ¿ok? Y estamos utilizando un ganchillo de 6 milímetros. Otra cosita que tal vez ustedes se den cuenta es que en el video y en las fotos yo he elegido tejer en aguja las terminaciones de este jersey. Eso es opcional, es una preferencia que yo tengo y honestamente una vez uno se acostumbra al movimiento, las agujas no son tan difíciles. Pero sí, estamos utilizando un gancho de 6 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera, unas tijeras, una cinta de medir, obvio. Y pueden utilizar dos colores como yo he hecho aquí o simplemente pueden utilizar un color como ustedes quieran. La idea es utilizar hilo que ya tengan en su colección para tejer este suéter. Ya hemos hablado un poco de las medidas a tomar, pero quiero repasar con ustedes que tomen la medida de su busto. Como ya yo les he indicado, yo mido 33 pulgadas en este suéter que es un poquito grande. Bien, luego vamos a medir la parte más ancha de nuestras caderas. También vamos a querer medir nuestra cintura. Y si desean medir sus brazos, midan el brazo desde la parte baja, no de la parte alta que empieza en el hombro, sino de la parte baja que empieza donde está su sobaco, de ahí hacia la muñeca. Y también deben medir su muñeca para ver cuán ancho o cuánto reducen la manga cuando lleguen a la muñeca. Otra cosita que debo mencionar es que el hilo Snuggle Puff, el cual yo he utilizado aquí, es una mezcla de acrílico y algodón y tiene mucha caída. Bien, vamos a hablar de la construcción. Podemos simplificar la construcción de este suéter en rectángulos. El panel frontal se divide en dos rectángulos. Luego el panel de atrás también lo dividimos en dos rectángulos. Y luego entonces vamos a conectar los paneles de atrás y la del frente con un panel o un rectángulo del lado aquí. Así que estaremos tejiendo,
en filas. Nuestras filas van a denominar el ancho y nuestras cadenetas de inicio son las que van a determinar el largo del suéter. Una vez hayamos entonces tejido los paneles frontales y los paneles posteriores, vamos entonces a tejer los paneles de los laterales y entonces cosemos los laterales para formar el cuerpo de nuestro jersey o de nuestro suéter. Les recuerdo que el ancho es determinado por las filas y el largo por las cadenetas de inicio. Bien, como les indiqué, para tejer este suéter vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando este hilo Snuggle Puff y un gancho de 6 milímetros. También vamos a necesitar una cinta de medir, como ya saben, porque nos tomamos las medidas. Adicional, aguja lanera, tijera y cualquier otra cosita que ustedes piensen que sea necesario para poder completar este suéter a su gusto, a su comodidad y a sus medidas. En la caja de descripción encontrarán un enlace a este hilo para que lean la descripción. Bien, vamos a empezar haciendo un nudo en el gancho y luego vamos a hacer cadenetas. Las cadenetas indicadas en el patrón son unas 69 cadenetas, así que en este tutorial voy a estar tejiendo un poquito menos, pero quiero enseñarle el concepto. Bien, en la segunda cadeneta desde el ganchillo vamos a tejer punto bajo extendido. Yo tengo un tutorial aparte para cómo aprender a tejer el punto bajo extendido que se lo voy a dejar en el enlace, pero vamos a tejer un total de 68 puntos bajos extendidos para el segundo tamaño, que es el que yo he tejido. Bien, luego que completemos nuestra fila vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear y vamos a seguir tejiendo punto bajo extendido en cada punto. Siguiendo las instrucciones del patrón escrito, esto será un total de 6 filas para completar el primer rectángulo del panel frontal. Para completar el segundo rectángulo se van a repetir las mismas instrucciones de trabajar punto bajo, pero les voy a enseñar desde dónde lo vamos a estar trabajando. Bien, aquí vamos a suponer que ya yo he completado todas las filas para el primer rectángulo del panel frontal. Ahora hay que unir hilo a este panel para entonces empezar el segundo rectángulo que compone el panel frontal. Para hacer esto vamos a voltear nuestro trabajo y nos aseguramos que nuestro hilo, que tengamos el hilo de la cadeneta de inicio, o sea, esa cola que la tengamos hacia abajo. Vamos a juntar hilo nuevamente a esta parte de abajo donde tenemos el primer punto bajo extendido. ¿Ven? Que vamos a estar trabajando en lo que sería la parte de atrás de la cadeneta. Vamos a juntar hilo y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto, lo cual quiere decir que nuevamente debemos tener un total de 68 puntos bajos extendidos. Claro, estas son 68 si están siguiendo el patrón escrito para completar un jersey como vieron en el principio. Este jersey es de 25 pulgadas de largo, ¿ok? Así que si desean ajustar eso, recuerden que tienen que hacer una cadeneta más corta. Y nada, voy a continuar trabajando en punto bajo extendido hasta completar las 6 filas indicadas en el patrón para completar el primer rectángulo. Y entonces con estos dos rectángulos completamos el panel frontal. Para tejer el panel posterior vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer dos rectángulos. La única diferencia es que el panel posterior es mucho más largo y cuenta con unas 29 pulgadas de largo.
Entonces, una vez más les recuerdo que el panel frontal se compone de dos rectángulos. Esto es lo mismo para el panel posterior. La única diferencia son la cantidad de puntos o cadenetas que estamos trabajando para el panel frontal y para el panel posterior. En el diseño, como está escrito, el panel posterior es de unas 29 pulgadas y cuenta con unos 80 puntos bajos. Si ustedes desean alterar el largo del suéter, recuerden entonces hacer menos cadenetas para el panel frontal y menos cadenetas para el panel posterior. Lo que sí le voy a hacer un ojo y una pausa es que para el panel posterior siempre debe tener de 10 a 11 puntos más que el panel frontal. Y esto es porque recuerden que nuestro cuello en la parte posterior de nuestro cuerpo es más alto que en la parte del frente. Nosotros medimos el cuello de la parte del frente empezando en la clavícula. ¿Okay? Continúen tejiendo y nos veremos aquí para unir los paneles. Aquí ya yo he completado el panel frontal y el panel posterior y entonces es tiempo de unir estos dos paneles para entonces empezar nuestros laterales y poder continuar el cuerpo de nuestro suéter. Bien, vamos a repasar la construcción una vez más. Les recuerdo que el panel frontal está compuesto de dos rectángulos, al igual que el panel posterior. Y entonces, ¿saben qué? Voy a borrar aquí para hacer el espacio entre el panel posterior y el panel frontal más largo. Pero es lo mismo, son dos rectángulos, ¿verdad? Y entonces, ahora que ya tenemos estos dos paneles, vamos a entonces a tejer el lateral. Y el lateral es lo que va a unir el panel posterior al panel frontal. ¿Ok? Y entonces nos queda ese espacio de medio que va a ser donde vamos a insertar nuestra cabeza. Bien, para juntar el panel posterior y el panel frontal nos vamos a asegurar que el panel posterior esté del lado correcto hacia nosotros. Esto lo pueden verificar mirando sus filas de inicio del rectángulo. Vamos a juntar hilo, vamos a tejer y cuando lleguemos al final del panel simplemente vamos a hacer puntos sin cadenetas y luego continuaremos tejiendo en el panel posterior como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Así que los conectamos con puntos sin cadenetas. Claro, también los pueden conectar con cadenetas, pero si van a hacer esto entonces tienen que amarrar las cadenetas aparte para entonces poder seguir tejiendo como si fuera solo una fila en la cual estamos tejiendo. Bien, con esto de la unión, como les dije, vamos a estar entonces formando el espacio de nuestra cabeza. Si tienen dudas, verifiquen que el panel posterior es mucho más largo que el panel frontal, por lo menos si han seguido el patrón hasta ahora. Bien, vamos a juntar hilo en la parte baja del panel frontal en el rectángulo de la izquierda. ¿Ok? Este es el rectángulo de la izquierda. Sabes que si ponemos esta pieza a nuestro cuerpo, pues el lado izquierdo del cuerpo, ahí es donde estamos juntando hilo. Hacemos una cadeneta para asegurar y nada, ahora simplemente vamos a trabajar puntos bajos extendidos. Así que para completar el panel frontal debemos tener unos 68 puntos bajos extendidos. Ahora bien, para unir el panel posterior, primero
voy a completar el panel frontal. Hice mi último punto bajo. Ahora, empezando en la base, ¿sabes? Donde acabo de completar ese último punto bajo, voy a subir, vamos una vez más lento. Ok, insertamos el ganchillo en la parte del punto que acabamos de completar. Subimos hilo. Hacemos una cadeneta. Y entonces ahora, después de completar esa cadeneta, es que completamos nuestro punto bajo. Y así, punto bajo extendido. Y así hemos completado un punto bajo extendido sin cadeneta. También pueden completar un punto bajo sin cadeneta. No se afecta mucho el patrón si eligen hacer el punto bajo. Ahora en la base del punto que acabamos de completar, insertamos ganchillo, cogemos hilo, subimos, hacemos una cadeneta pasando por el primer anillo y ahora volvemos a pasar por el primer anillo y completamos nuestro punto bajo extendido. Tenemos 2 puntos bajos extendidos sin cadeneta. Vamos a continuar trabajando de esta manera hasta que tengamos 11 puntos bajos extendidos sin cadeneta. O, como les mencioné, también pueden tener 11 puntos bajos sin cadeneta. Una vez hayan completado sus puntos bajos extendidos sin cadeneta, van a ver que ahora tenemos como que este largo de conexión entre el panel frontal y el panel posterior. Vamos a medir esta conexión. Ahora mismo tengo unas 3 pulgadas y media. Yo creo que aquí tengo 10 puntos bajos extendidos solamente, así que me falta hacer un punto bajo extendido más. Pero esta pieza, por si acaso, es la pieza que va a ir sobre nuestro hombro para unir al panel posterior. ¿Okay? Así que yo voy a completar un punto bajo extendido más y luego les voy a enseñar cuánto mide nuevamente para que tengan una idea. Y para unir simplemente van a seguir tejiendo puntos bajos extendidos en el panel posterior como si nada. O sea, me refiero a que no vamos a hacer un punto raso para unir, nada de eso. Aunque si prefieren hacer un punto raso para unir, lo pueden hacer. Yo prefiero simplemente ir directamente al siguiente punto y entonces tejer punto bajo extendido. Sí va a haber un gap entre el hombro y el panel posterior, pero eso se resuelve cuando hagamos nuestro pase del cuello. ¿Sabes? Me refiero cuando recojamos nuestros puntos para completar una vuelta del cuello y luego hacer nuestro elástico del cuello. Eso se puede coser en ese momento. Así que no hay problema, simplemente vamos a seguir tejiendo punto bajo extendido hasta completar esta fila y en realidad vamos a continuar tejiendo puntos bajos extendidos hasta completar las filas indicadas en el patrón escrito. Por favor chequen el patrón escrito para ver la cantidad de filas que tienen que tejer y para ver cuándo es que se cambia el color, porque según el patrón escrito, si no me equivoco, en la fila 18 es que vamos a cambiar para nuestro segundo color. Claro,
no tienen que cambiar de color. Yo lo hice porque me gustaba la combinación de colores y claro, no tenía suficiente hilo. Pero nada, encuentro que es una manera muy divertida de combinar dos colores en un mismo patrón. Así que sigan tejiendo sus puntos bajos extendidos en cada fila. Recuerden que al final de cada fila vamos a hacer una cadeneta y vamos a voltear. Y nos veremos aquí cuando sea tiempo de unir para formar nuestro segundo lateral. Bien, aquí ya hemos completado el primer lateral y ahora vamos a juntar hilo para entonces emprender el camino del segundo lateral. En este caso no vamos a estar juntando hilo en el panel frontal, vamos a estar juntando hilo en el panel de atrás para asegurarnos que está el lado correcto hacia nosotros. Yo he colocado un marcador de puntos para indicar cuál es el panel de atrás y no haya ninguna confusión. Ok, ahora vamos a juntar hilo en el lateral que nos resta, que sería el lado derecho cuando no los medimos. Son los mismos pasos a seguir del primer lateral. Juntamos hilo en la parte baja y hacemos punto bajo extendido. En este caso, como estamos juntando hilo en la parte posterior, debemos tener un total de 80 puntos bajos extendidos. Bien, y ahora entonces vamos a utilizar los puntos sin cadenetas para cruzar el puente del panel posterior al panel frontal. Voy a completar mi último punto bajo extendido de la fila y siguiendo los mismos pasos vamos a cruzar el puente. Voy a, en la base del punto que ya he completado, insertar el ganchillo y subir con hilo. Entonces voy a coger hilo y pasar por uno de los anillos. Esto se convierte en la base de mi siguiente punto. Y aquí hemos completado un punto bajo, o como han hecho para el otro lado, pueden hacer punto bajo extendido. Ya saben que yo opté por tejer punto bajo extendido. Y otra cosita, si necesitan una aclaración sobre cómo se tejen los puntos sin cadenetas, tengo un video aparte que lo trabaja en cámara más lenta y en un close-up para que ustedes vean los detalles de tejer el punto base, el punto sin cadeneta. Bien, vamos a hacer la misma cantidad de puntos para cruzar el puente, así que debemos completar unos 11 puntos bajos sin cadeneta. Aquí para cruzar el puente ya saben que simplemente vamos a seguir trabajando en el panel posterior como si fuera una fila totalmente unida y continuamos con nuestros puntos bajos extendidos. Por favor, ojeen el patrón escrito para ver cuándo cambian de color, porque en el panel, en el segundo lateral se cambia de color más rápido que en el primer lateral. Claro está, si no quieren cambiar de color no tienen que hacerlo, simplemente deben tener entonces la cantidad suficiente para completar los puntos. Voy a seguir continuando con el punto bajo extendido. Nos veremos aquí cuando ya haya completado los laterales para que vean cómo se ve el suéter, y entonces luego de eso vamos a coser los laterales para finalmente forjar el cuerpo de nuestro suéter.
Para coser nuestros laterales nos aseguramos que los lados derechos, o sea, en los lados lindos, donde no vamos a tener costura, se estén tocando. Y luego vamos a utilizar, en este caso yo voy a estar utilizando un gancho en punto raso para unir los laterales. Ojo con el patrón escrito que les va a decir dónde deben empezar a coser, que va a ser unos 8 puntos desde la base en el panel frontal y unos 13 puntos desde la base en el panel posterior. ¿Ok? Y recuerden utilizar sus marcadores de punto para asegurarse que los puntos estén machando y que esto les ayuda para mantener su costura derechita. Su costura debe parar unas 6.25 pulgadas antes del hombro. ¿Ok? Como les dije, estoy utilizando marcadores de punto para marcar el comienzo de mi costura y luego la terminación de mi costura. El comienzo va a ser aquí unos 4 puntos, unos 8 puntos desde la base. Y entonces vamos a seguir tejiendo hasta que resten unas 6.25 pulgadas desde el hombro. Recuerden que esta costura va a quedar en la parte de adentro de nuestro suéter. Estas 6.25 pulgadas que vamos a dejar son donde vamos a colocar nuestras mangas. En este caso yo estoy dejando 6.25 pulgadas porque como el hombro es un hombro caído, no hay que tener una profundidad de la sisa tan grande, ¿verdad? Bien, para unir voy a estar utilizando, como les mencioné, un punto raso. Ahora el punto raso lo pueden tejer a través del punto o pueden coger la hebra del frente del punto y la hebra de atrás del punto de atrás y pueden hacer su punto raso. Vuelvo y repito, hebra de al frente del punto del frente con hebra de atrás del punto de atrás y siguen su punto raso. Entonces aquí pueden ver cómo se ve esa costura. Si no les gusta, volvemos a romper e intentamos con punto raso en la hebra del frente del punto de los dos puntos, o sea, hebra del frente en el punto que está al frente, hebra de al frente en el punto de atrás, y así continuamos hasta que resten 6.25 pulgadas. Bien, para tejer nuestras mangas vamos a asegurarnos que el suéter esté del lado correcto hacia afuera, porque las mangas las vamos a empezar a tejer desde la parte de afuera. Y aquí es muy fácil tejer las mangas porque estamos trabajando directamente en puntos. Si se fijan, esta es la costura de cuando unimos los laterales y vamos a empezar nuestra manga lo más cercano a esta costura posible en la parte de abajo de la sisa. Vamos a juntar hilo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ahora, a diferencia del suéter, estamos trabajando en vueltas, lo cual quiere decir que para cerrar la vuelta vamos a unir con punto raso. Y nada, vamos a seguir tejiendo vueltas en punto bajo extendido hasta completar unas 11.5 pulgadas de la manga. Luego de eso vamos a tejer, si así deseamos, una elástica, o si no también podemos tejer con aguja o con gancho este elástico. Si lo tejen con gancho, les voy a poner un enlace al vídeo donde cubro en detalle cómo tejer un elástico en gancho utilizando puntos de relieve.
Bien, para tejer el cuello hay un video mucho más detallado. Voy a cubrir aquí lo básico con ustedes, pero básicamente para tejer este cuello voy a estar utilizando el color de contraste y voy a estar tejiendo 56 puntos bajos alrededor del cuello. Y con estos 56 puntos bajos vamos a cerrar un poco el cuello y este va a formar la base para tejer elástico con aguja, tejerlo con ganchillo o simplemente completar vueltas de punto bajo. ¿Ok? So, vamos a estar utilizando nuestro gancho de 6 milímetros. Como les indiqué, yo voy a estar utilizando el color de contraste y en la parte de atrás es donde vamos a juntar nuestro hilo. Así que yo estoy viendo dónde está el punto medio de esta parte de atrás. Ahí junto hilo. Y como voy a estar trabajando punto bajo extendido, voy a alternar entre trabajar 2 puntos bajos por cada punto bajo extendido y un punto bajo por cada punto bajo extendido. El patrón, como les dije, ya tiene indicado que vamos a estar tejiendo unos 56 puntos bajos, lo cual elimina un poco de la adivinanza de cuántos puntos debemos tener en el cuello. Por favor, lean el patrón escrito para ojear, ¿verdad? O ver cuántos puntos bajos tienen que completar para su tamaño. Les recuerdo que yo estoy tejiendo el segundo tamaño. Cuando tengamos que tejer el puente es mucho más fácil porque pues vamos a completar un punto bajo en cada punto. Pero nada, una vez hayamos completado el cuello de este suéter, pues entonces ya no nos queda nada más por tejer. Simplemente tenemos que cortar hilo, rematar, esconder todas nuestras colitas y modelar nuestro suéter. Yo espero que les haya gustado este diseño y que hayan aprendido algo sobre holgura positiva, holgura negativa y obviamente sobre cómo tejer un suéter que les guste a ustedes. Muchas gracias por visitar conmigo hoy. Hasta aquí el Monthly Sweater y por favor no olviden visitar mi canal aquí en YouTube o mi página web, enlace en la cajita de descripción, para ver otros patrones que tal vez les interesen. Nos veremos en el próximo video o tutorial. Hasta luego.